Bueno, muy buenos días a todas aquellas personas que se nos vayan uniendo durante esta masterclass o webinar que hemos denominado Modelos de Sustentabilidad y ESG para Empresas Latinas, que hoy día será moderado por mí, Gonzalo Ibarra, fundador de Guía Consultores, y que será liderado por Kenneth Guevara, nuestro experto y director de sustentabilidad en Guía Consultores y también director y fundador de ESG Scala, y por Rafael Giró, representando a la empresa Do Good People de España, quienes hoy día nos estarán hablando de la temática de este seminario. Voy a comenzar presentando a los exponentes. Kenneth es costarricense, actualmente se desempeña como director ejecutivo de Scala y de sostenibilidad en Guía Consultores. Es de profesión internacionalista, con especialización en administración y evaluación de proyectos de impacto, certificado por International Project Management Association y Social Value International. Ha trabajado en el desarrollo y fortalecimiento de modelos de sostenibilidad empresarial para más de 150 empresas latinoamericanas y ha desarrollado procesos de fortalecimiento organizacional de emprendimientos en conjunto con el Ministerio de Economía de Costa Rica, el Instituto Nacional de la Mujer de ese mismo país y la Unión Europea. Ahí tienen su enlace en LinkedIn. Y nuestro otro expositor es Rafael Giró. Él es español-francés, con estudios en gestión de empresas en Francia, España y Holanda. Tiene experiencia como director en el sector turístico por más de 15 años en Europa y América Latina. Vivió 5 años, entre paréntesis, en Ecuador y Perú. Y hoy día es asesor de sostenibilidad de Do Good People, donde acompaña empresas con propósito, desde las pymes hasta empresas multinacionales como BBVA, Fluidra, Siemens, entre otras, para ayudarlas a impulsar una cultura de sostenibilidad y para que éstas puedan tener un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Ahí tienen también el enlace de LinkedIn de Rafael, en el caso de que se quieran, los quieran contactar posteriormente. Bueno, aquellas personas que durante el proceso de registro de este webinar se hayan registrado a través del sitio web de Guía Consultores van a recibir al final del webinar un certificado de asistencia. Probablemente muchos se irán conectando durante estos siguientes 60 minutos que vamos a estar hablando con Rafael y con Kenneth. Y bueno, esto también va a quedar grabado y por lo tanto va a estar disponible para aquellas personas que no hayan podido ingresar. Kenneth, te doy entonces el pase para que... finalmente un último recordatorio: al final de las presentaciones vamos a tener 10-15 minutos de espacio para hacer preguntas a Kenneth y a Rafael, que las estaré moderando al final de las presentaciones a través del chat. Adelante, Kenneth. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, buenos días a todos. Estoy tratando de poner la presentación. Creo que ya ahí pueden ver la verdad. Me confirman si pueden ver la presentación. Yo no la estoy pudiendo todavía ver. Regálame un segundito. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Gonzalo, por el espacio y por habernos articulado para tener este webinar. Básicamente la presentación de hoy, al menos de mi parte, va a ser comentarles un poquito sobre la situación actual de la temática de sostenibilidad, cómo esto está generando cambios en los mercados
y también cómo estos cambios en los mercados suponen retos para las empresas y cómo desde la perspectiva de ESG Escala y también nuestra colaboración con GIA Consultores hemos estado desarrollando un producto para trabajar con empresas de diferentes tamaños y ayudarles a solucionar estos retos que actualmente las empresas enfrentan en temas de sostenibilidad. Entonces, en cuanto a la situación actual de la sostenibilidad empresarial, hemos visto que la sostenibilidad se ha convertido en una macrotendencia a nivel internacional, es decir, que usualmente ya es algo que está intrínseco entre los diferentes mercados y que las empresas constantemente están adoptando. Inclusive hay muchas empresas tradicionales que ya conocemos, como estas que están en algunos ejemplos por acá, que han adoptado prácticas de sostenibilidad. Unas ya van muy adelantadas en esta temática, otras apenas la están implementando, y hay otros emprendimientos, por ejemplo, como el caso chileno Algramo, que nacen y dentro de su ADN ya está la sostenibilidad. Entonces vemos cómo el diferente tamaños de empresas o el espectro de empresas a nivel internacional está adoptando la temática de la sostenibilidad, y es por eso que la llamamos también una macrotendencia, porque no solamente se da en el sector privado, sino que en diferentes sectores de la sociedad que eventualmente tienen un impacto también en cómo se comportan las empresas y el sector privado en temas de sostenibilidad. Y bueno, esa macro tendencia se ha vuelto tan importante que muchas empresas, como les decía, están empezando a adoptar o ya han adoptado todas estas ideas de generar buenas prácticas a través de sus operaciones, productos o servicios. Tanto así que, bueno, en un estudio que se hizo de Standard & Poor's, ellos reportaron este cambio que están haciendo las empresas. Por ejemplo, en el 2011 solamente un 20% de las 500 empresas más grandes reportaban tener algún tipo de práctica de sostenibilidad. Sin embargo, para 2018 ese número cambió drásticamente a un 86%. Y es que, como les decía, la sostenibilidad viene con mucha fuerza y las empresas ya se están enterando de esto, están haciendo los cambios para no perder competitividad. Y bueno, aquellas empresas, existen empresas que lo están aplicando muy bien, otras que no lo están aplicando lo suficiente o no tan bien, y en efecto, todas estas prácticas, independientemente de cómo lo hagan, pueden tener resultados positivos o negativos a largo plazo. Tenemos un ejemplo de una empresa que se hizo llamar a sí misma sostenible, el caso de Volkswagen en Alemania, esta empresa alemana productora de carros, que eventualmente se descubrió que estaban alterando algunos dispositivos dentro de los automóviles para falsear la cantidad de CO2 que producían. Y una vez que se dieron cuenta, o que el público se enteró de esto, bueno, la imagen de Volkswagen se vio afectada y también su valor en la bolsa se vio afectada. Entonces eso fue un caso bastante sonado a nivel internacional respecto a la temática de sostenibilidad. Pero por otro lado hay también casos positivos en que las empresas, a través de el desarrollo de productos o servicios sostenibles, han logrado incrementar sus ventas. Uno es el caso de Toyota, que podemos ver que desde 1998 han empezado a desarrollar sus modelos híbridos, y que para el 2014 estos autos híbridos ya superaban las ventas de uno de los modelos más populares de Toyota, que es el Prius, perdón. Entonces ahí vemos las diferencias y cómo inclinarse hacia los temas de sostenibilidad puede contribuir al rendimiento económico de las empresas. Entonces, como les comentaba, la sostenibilidad se ha hecho tan grande, es un fenómeno mundial que cambia los mercados en los que se desenvuelven las empresas. Tanto así que, bueno, si ahora se considera que la sostenibilidad es una ecuación para las empresas, donde se deben de tener en cuenta las problemáticas sociales, por ejemplo, el crecimiento de la población mundial, el aumento de los patrones de consumo, la disminución de la disponibilidad de recursos naturales, y a ello se le aunan otras tendencias globales que aumentan las fuerzas de mercado que generan las problemáticas sociales y ambientales. Por ejemplo, el impacto que está teniendo la sociedad civil y el crecimiento también de la sociedad civil, que al fin y al cabo vienen a obligar a que las empresas adopten mayores prácticas de sostenibilidad. También está la globalización, el papel del gobierno y la conectividad. Entonces, las problemáticas sociales y ambientales aunadas a las tendencias globales que se están presentando generan un nuevo entorno para las empresas que es diferente al que conocíamos
anteriormente y las empresas deben de adaptarse a ello, de lo contrario pondrían en riesgo su valor en respecto al mercado en el que se desenvuelven. Entonces, las estrategias para que estas empresas puedan desarrollarse plenamente con la temática de la sostenibilidad es poder identificar cuáles son esas tendencias sociales y ambientales y cómo poder incluirlas dentro de las estrategias comerciales y poderlas utilizar como insumos para desarrollar otro tipo de decisiones. Entonces, un ejemplo de este marco que les estoy mostrando aquí es, por ejemplo, el Nestlé en Chile y cómo ellos se han adaptado a las problemáticas de la escasez del recurso hídrico en Chile. Y bueno, si lo identificamos como la problemática social y ambiental, aquí podemos utilizar los datos que generó la Dirección Meteorológica de Chile en el 2021, donde se declaró que fue uno de los años más secos en la historia, en toda la historia de Chile, que inclusive se reportaron un menos 50% de precipitaciones a lo largo de ese año. Y bueno, dentro de las tendencias globales que les mencionaba anteriormente, donde son el actuar de los gobiernos y cómo esto influencia o puede tener cierto impacto sobre las empresas. Entonces, en el caso chileno, hay políticas o normas o prácticas de gobiernos locales y nacionales que están enfocadas en la gestión eficiente del recurso hídrico. Entonces, Nestlé desde el 2010 identificó esta problemática del agua y generó una estrategia de sostenibilidad en función a la gestión eficiente del recurso hídrico. Tanto así que, bueno, ellos ahora se han involucrado en temas de protección de cuencas hidrográficas, en el apoyo a proveedores agropecuarios y en la disposición de agua potable en las comunidades donde esta empresa está presente. Entonces, desde 2010 hasta el 2022, a partir de estas políticas de sostenibilidad o de estas estrategias de sostenibilidad que han desarrollado, han logrado reducir un 41.9% su consumo de agua por cada tonelada de producto elaborado. Aquí lo importante es que, como les comentaba anteriormente, Nestlé logró identificar cómo cambió ese entorno en el que ellos se desenvuelven como empresas y lograron adaptarse, porque de lo contrario, si no lo hubiesen hecho, ellos continuarían con su forma tradicional de gestionar el agua, lo cual no sería efectivo ni para la empresa ni para Chile como sociedad, lo que eventualmente hubiese afectado también la producción de Nestlé. Entonces aquí es donde las empresas empiezan a utilizar estas problemáticas sociales y ambientales para desarrollar sus estrategias de sostenibilidad de forma que vayan unidas que estén en línea con su estrategia, pero también con el beneficio que pueden generar para la sociedad. Y bueno, estos cambios en el mercado, aunque son positivos, generan o tienen implicaciones para las empresas, que si las empresas ya han desarrollado elementos de sostenibilidad a lo interno, es genial y usualmente no las afecta. Sin embargo, si son empresas que se han quedado rezagadas, podrían tener ciertos efectos importantes. Por ejemplo, ahora el financiamiento que reciben las empresas, mucho de este financiamiento está basado en la sostenibilidad empresarial, es decir, que las empresas cuenten con algún tema de sostenibilidad, con algún tipo de estándares o con algún tipo de gestión de riesgos de sostenibilidad que puedan presentar a los inversores para poder recibir financiamiento. De lo contrario, se les hace cada vez más difícil a las empresas poder tener acceso a este financiamiento. Otra de las implicaciones es que los clientes están exigiendo que las empresas produzcan servicios y productos que sean más ecoamigables, que no sean contaminantes y que se desarrollen de forma sustentable. Otras de las implicaciones que puede tener impactos positivos si las empresas se encuentran todavía rezagadas en el tema de sostenibilidad son las interacciones empresariales basadas en la sostenibilidad. Por ejemplo, si una empresa ahora quiere ser parte de la cadena de producción o de la cadena de suministros de una gran empresa o de una empresa transnacional, usualmente estas empresas transnacionales le pedirán a estas empresas que cumplan con ciertas normas o ciertos estándares de sostenibilidad para ser parte de estas cadenas. Y si no lo son, pues difícilmente van a tener acceso a este tipo de oportunidades. Y otra de las implicaciones es la mayor rendición de cuentas y transparencia. Actualmente se exige más también por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad civil y de los clientes como tal, que las empresas reporten cuáles los beneficios, tanto positivos y negativos, que están teniendo a partir de sus operaciones, pero esto también las pone en un mayor escrutinio, porque si una empresa
se involucra en prácticas que no son sostenibles o miente sobre las políticas de sostenibilidad que está implementando, puede tener consecuencias negativas, como el caso de Volkswagen que comentábamos anteriormente. Entonces, todos estos elementos suponen retos para las empresas, de los que, bueno, vamos a hablar a continuación, en la implementación de las prácticas de sostenibilidad. Entonces, lo importante es saber qué es la sostenibilidad, y en ocasiones muchas empresas, y es lo que representa uno de los principales retos para el sector privado, es identificar qué es la sostenibilidad, qué definiciones utilizar o qué enfoque poder utilizar para poder implementarlo. Por ejemplo, uno de los elementos con los que se trabaja es, o con lo que trabajan las empresas, es la apelación moral. Por ejemplo, las empresas tienen el deber de hacer lo correcto y ser buenos ciudadanos. Sin embargo, esto es es una concepción muy ambigua de qué debería ser la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque para lo que una persona puede ser moralmente correcto, para otra persona no es necesariamente algo correcto, o podría ser inclusive inmoral. Entonces, aquí queda algo queda muy abierto en la definición de la sostenibilidad. Luego tenemos la definición tradicional de qué es la sostenibilidad, por ejemplo, satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Si bien este es un muy buen concepto, la problemática es que es muy amplio y no abarca no solamente al sector privado, sino que también a la sociedad civil, a los individuos, a los gobiernos como tal. Entonces, la empresa no logra concretar claramente qué es la sostenibilidad para ellos desde esta definición. Otra es la licencia para operar, es decir, si se necesitan permiso de los gobiernos o si se está cumpliendo con las regulaciones que los gobiernos solicitan a las empresas en temas de sostenibilidad. La problemática es que al menos en Latinoamérica muchos de los gobiernos han establecido normas o regulaciones de qué es sostenible empresarial, pero no necesariamente cumplen con los estándares internacionales de lo que es conocido como sostenibilidad en el mercado. Entonces, una empresa podría decir que está implementando prácticas de sostenibilidad cuando en realidad no lo está haciendo. Y su justificación sería que se está pegando a las regulaciones de un gobierno. Y otra temática que utilizan las empresas, u otra justificación que utilizan para implementar la sostenibilidad, es el tema de la reputación. Muchas de las iniciativas de responsabilidad social empresarial están destinadas a poder mejorar la imagen de la empresa. Entonces, como su objetivo es únicamente de marketing, se involucran en actividades que no son lo suficientemente significativas o que no están alineadas con la estrategia de la empresa. Aunque todas estas definiciones en teoría están bien, o todos estos enfoques están bien, una de las problemáticas es que se enfocan principalmente en el conflicto entre la sociedad y la empresa. Es decir, se parte de la visión de que, bueno, la empresa, a partir de sus operaciones o de sus productos, tiene un impacto social o ambiental, que por lo cual deben trabajar en mitigar esto. Sin embargo, esta lógica debería cambiarse. La forma adecuada en la que debería de verse es es que las empresas tienen un lugar en la sociedad, o sea, son un individuo más de la sociedad, y por lo tanto existen interdependencias. Hay una frase que me gusta mucho de un filántropo suizo que se llama Stefan Schmidheim, que él dice que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas, y esto a mí me parece que refleja muy bien lo que debería ser la sociedad, las empresas, y cómo deberían involucrarse en el tema de sostenibilidad, porque si existe una sociedad fracasada, muy difícilmente la empresa va a ser lo suficientemente exitosa. Entonces, entre estas interrelaciones que existen entre la sociedad y las empresas, hay varias empresas que han incursionado en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, y usualmente suelen enfocarse o se pueden caracterizar en tres secciones muy claras. Una son las cuestiones sociales genéricas, que son aquellas empresas que tratan de generar acciones de sostenibilidad, pero lo hacen en temáticas que no generan un beneficio o que no están significativamente relacionadas con el quehacer de la empresa.
usualmente pueden tener algún efecto en la materialidad de la empresa a largo plazo, pero no necesariamente es algo que las afecta. Otro grupo trabaja en los impactos sociales en la cadena de valor, que ya se enfoca un poquito más o está más relacionada a la estrategia integral de la empresa, que son cómo la empresa trata de evitar o trata de mitigar o inclusive genera efectos positivos a lo largo de su cadena de valor. Entonces, este accionar sí tiene una relación más directa con las operaciones de la empresa y ahí empieza a tener cierta importancia en el desempeño económico de la empresa. Y finalmente están aquellas empresas que se enfocan en las dimensiones sociales del contexto competitivo. Son todas aquellas empresas que desarrollan una estrategia de sostenibilidad que en efecto está enfocada con todos aquellos objetivos, indicadores, etcétera, que tiene la empresa en el campo económico. Entonces estas empresas logran combinar muy bien lo que son los elementos y su desempeño social, ambiental y económico. Que el ideal, solamente para mencionarlo, el ideal es que las empresas se puedan ubicar en este último, que se puedan caracterizar en esta última sección, donde utilizan o se enfocan más en la competitividad y ven a la sostenibilidad como un elemento de competitividad empresarial. Y bueno, todas estas complicaciones que enfrentan las empresas que se originan por cómo implementar la sostenibilidad, cómo implementarla, genera diferentes retos, independientemente del tamaño que tengan las empresas, ya sea si son pequeñas, si son grandes, son transnacionales, etcétera. Usualmente se ha identificado que los problemas suelen ser los mismos. Uno es el involucramiento de los stakeholders o de los públicos meta o los públicos interesados, cómo hacerlos parte de este proceso de sostenibilidad. Otro es crear una cultura de sostenibilidad y es cómo lograr que todos los colaboradores dentro de la empresa logren sentir que son parte del desarrollo de esta estrategia de sostenibilidad y que en efecto están contribuyendo a un impacto positivo en la sociedad o en el ambiente. Rafael más adelante les comentará sobre su herramienta que creo que se alinea bastante bien con el desarrollo de una cultura de sostenibilidad a lo interno de las empresas. Otro reto es el pensamiento integral dentro de las empresas y es que la sostenibilidad no es un elemento aislado, es decir, sostenibilidad no es solamente finanzas o no es solamente desarrollo de productos, sino que engloba muchísimos más, que va desde las interacciones que tienen los directores de las diferentes áreas de la empresa con los colaboradores, hasta la calidad de los productos y el ciclo de vida de los productos que la empresa puede generar. El siguiente problema o el siguiente reto que enfrentan las organizaciones es el aprendizaje organizativo, es decir, cómo lograr que la organización en sí, todos sus componentes, especialmente sus colaboradores, logren aprender de la sostenibilidad y cómo puedan ir constantemente avanzando en esta temática para que las empresas sean constantemente mejor en la temática de sostenibilidad. Y eventualmente todas estas problemáticas también desenlazan en una problemática o en retos para generar evaluaciones y reportes. Muchas de estas problemáticas se generan porque las empresas usualmente no tienen claro qué es o cuál es su estrategia de sostenibilidad y generan diferentes programas que usualmente, como les mencionaba, no se enfocan o no están alineados con la estrategia de la empresa. Entonces, esto complica un poco más cómo poder evaluarla, cómo poder evaluar estas iniciativas sociales y ambientales y cómo poder cuantificar el impacto que están teniendo y combinarlo con el desempeño financiero de la empresa. Entonces, las empresas en este caso, obvian los reportes o las evaluaciones y se enfocan solamente en comentar o reportar actividades que ellos llaman sostenibles y no el impacto general que están teniendo. Y luego hay otros retos también al momento de implementar las estrategias de sostenibilidad. Uno son los costos de los procesos y es que se cree usualmente que implementar estrategias de sostenibilidad es un proceso costoso a lo interno de las empresas. En ocasiones lo es, en ocasiones no lo es, dependiendo de qué tanto conocimiento puedan tener qué tanto conocimiento y qué tanta disposición tengan los colaboradores de una empresa
de implementar estas estrategias. Otro de los elementos, otro de los retos es que usualmente se considera que se puede llegar a consumir mucho tiempo, no solamente en la implementación de las estrategias, sino que en el diseño de la misma, en la recolección de insumos, etcétera, y también encontrar esas personas que pueden llevar a cabo estos procesos. Y finalmente, bueno, todo desemboca en el desconocimiento de la sostenibilidad empresarial, que al final y al cabo impacta que también una empresa pueda implementar estas iniciativas o estos programas a lo interno o a lo externo. Y bueno, teniendo en cuenta estos retos que les comentaba anteriormente, nosotros desde SG Escala hemos estado investigando y desarrollando productos para ayudar a que las empresas puedan afrontar esta problemática de una mejor forma. Y bueno, también como les comentaba al inicio, en colaboración con Guía Consultores, hemos estado analizando las formas en que podemos ayudar a las empresas a implementar estratégicamente la sostenibilidad y evitar todos estos retos o sobrepasar todos estos retos que supone la implementación de prácticas sostenibles. Entonces, nosotros al final tuvimos como producto esta herramienta, la cual llamamos una hoja de balance de ESG, que se enfoca en temas internos y externos de la empresa. Entre ellos están, bueno, la gestión ambiental, que básicamente nos enfocamos en el aprovechamiento y la utilización de los recursos con los que cuenta la empresa y qué tan sostenibles son la producción y el ciclo de vida de los productos o de los servicios que generan. Luego está la gestión social, que es qué tanta responsabilidad tiene la empresa respecto a la situación laboral en la que participan sus colaboradores o sus proveedores, pero también las condiciones sociales que genera para la comunidad en la que se desenvuelve la empresa. En el aspecto interno tenemos la gobernanza, que es básicamente qué tan sostenible es la administración de la empresa a los diferentes niveles, no solamente en la junta directiva, sino también en los cargos medios y también todo tipo de colaboradores. Y qué tanto están enfocados en el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y cómo están comunicando los logros de sostenibilidad. Y finalmente, la estrategia, que nos enfocamos en identificar cómo la empresa está utilizando la sostenibilidad para mejorar el crecimiento y la rentabilidad de la misma, mientras se reducen y se mitigan los impactos negativos que pueda estar generando esta empresa. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Básicamente son 3 pasos. En el primer paso, nosotros aplicamos la herramienta, recolectamos la información, se puede aplicar, bueno, y esto depende mucho también de la empresa con la que vayamos a trabajar, pero se puede aplicar a la junta directiva, también a los cargos medios y a todo el personal, dependiendo de qué tantas personas quiere la empresa que se involucren dentro de estos procesos de sostenibilidad. Claro, claramente está que entre más personas involucradas, mucho mejor va a ser el resultado, pues se obtiene mayor información y esta información, bueno, estos datos los analizamos y los convertimos en información útil para las empresas, identificamos cuáles son sus fortalezas, ya sea en términos de gestión ambiental, de gestión social o estrategia, y una vez que identificamos sus debilidades o sus fortalezas, logramos pasar al segundo paso, al tercer paso, que son los resultados, que es la creación de un reporte y de un plan de trabajo el cual la empresa puede llevar a cabo e implementar de forma casi expedita, porque bueno, nosotros ahí hacemos, les proveemos a ellos la información necesaria para que la empresa implemente una estrategia que esté adecuada a las necesidades de esta misma empresa. Y bueno, esta herramienta se basa en el modelo que hemos desarrollado, que como les comentaba, se enfoca en la gestión ambiental, en la gestión social, en la gobernanza y en la estrategia, y cada uno de estos elementos contempla una serie de criterios e indicadores con lo que nos permite identificar cuál es el estado actual de la empresa. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el impacto ambiental, que se enfoca en la gestión de los impactos ambientales asociados con las operaciones, incluida la gestión de los recursos. En el tema de gestión ambiental tenemos, por ejemplo, la inversión en la comunidad, es decir, cuál es la definición de las inversiones comunitarias y los beneficiarios sociales generados por dichas iniciativas sobre la sociedad. En el tema de estrategia tenemos la innovación, la investigación y el desarrollo, cómo se aumenta la vinculación entre la sostenibilidad, el desarrollo, la innovación y la investigación a lo interno de la empresa. Y en el tema de gobernanzas, un ejemplo de los criterios que utilizamos es la cultura organizacional y sus diferentes indicadores. Uno de ellos podría ser el desarrollo
de indicadores culturales claves relacionados con la sostenibilidad que definen los procesos organizativos. Y nuestro modelo también incluye tres elementos importantes para la organización. Uno, que le permita identificar o gestionar adecuadamente los riesgos, especialmente los aspectos legales y regulatorios, los aspectos sociales y reputacionales y los aspectos económicos y operacionales. También está otra sección que es la reducción de costos, que básicamente se enfoca en cómo las empresas pueden utilizar adecuadamente o efectivamente sus recursos y generar productos que sean de menor costo, lo que más aumenta las utilidades también de la empresa. Y luego están el crecimiento económico, que a través de nuestro proceso esto le permitiría a las empresas tener un mayor acceso al mercado, diferenciarse de sus competencias, aumentar su competitividad y también desarrollar soluciones, como en el caso de Nestlé, que están enfocadas con las problemáticas que actualmente enfrentan las diferentes sociedades en las que se desenvuelven las diferentes empresas. Entonces, el producto final sería un elemento que contempla los liderazgos dentro de la empresa, la organización interna y establece las bases para que la empresa pueda evaluar ese impacto empresarial. Por ejemplo, en temas de liderazgo, lo que se genera, el producto que generaría nuestra herramienta es información que contenga el contexto externo más amplio para la empresa, es decir, cuáles son las características que buscan sus clientes en temas de sostenibilidad, qué tan sostenible pueden llegar a ser sus productos, el contexto interno, es decir, qué tanto saben de sostenibilidad o qué tanto se ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad dentro de la empresa, qué tan buena o qué tan mala puede llegar a ser, los recursos humanos, es decir, qué tanto saben las personas que trabajan en la empresa respecto a sostenibilidad y si se van a requerir hacer inversiones para que el capital humano se desarrolle en esta temática, y también el contexto empresarial, que tomamos en cuenta indicadores o estándares que se trabajan dentro de la industria en la que se desarrolla esa empresa, y eventualmente eso sirve como un insumo para que los líderes de la empresa, ya sea la junta directiva o los cargos medios, puedan tomar decisiones respecto a cómo desarrollar una estrategia de sostenibilidad. Seguiría el segundo paso, que básicamente lo que contempla esta sección es cómo se integra la sostenibilidad en todas las prácticas de la empresa para desarrollar una estrategia o una estructura de sostenibilidad. Por ejemplo, eso toma en cuenta también las actividades de apoyo, que son recursos humanos, abastecimiento, desarrollo de tecnologías, entre otros, y también actividades primarias como la logística interna, la logística externa, operaciones de manufactura. Entonces, lo que ve es cómo se puede implementar la sostenibilidad también en estas áreas de la empresa. Y finalmente, como les comentaba, es lograr establecer las bases para que la empresa en un futuro pueda lograr hacer evaluaciones respecto a cuál es el impacto que tienen los programas o las estrategias de sostenibilidad social empresarial dentro del desempeño financiero de las empresas. Porque como les comentaba, lo importante es poder desarrollar estrategias de sostenibilidad que eventualmente contribuyan al crecimiento de la empresa y que no sean más bien de un enfoque superficial. Y así sería como quedaría finalmente el producto que nosotros entregaríamos a las empresas a partir del instrumento que aplicamos, donde se toman en cuenta las entradas, los procesos, las salidas y los resultados, pero que también se puede ver desde una forma reiterativa porque es algo que va a estar siempre en constante movimiento dentro de la empresa, como les comentábamos anteriormente, dentro del proceso de conocimiento, de generación de conocimiento y de retroalimentación dentro de los mismos colaboradores de la empresa, esta estrategia o este modelo puede seguir implementándose. Entonces, de mi parte, esta sería la parte de la presentación. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla para que Rafael haga su exposición. Muchas gracias, Kenneth. Rafael, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, voy allá.
No se te escucha, Rafael. No se te escucha todavía. Abajo deberías hacer clic en cancelar, silenciar el audio. A ver, voy a dejar de compartir y volver. ¿Me oís? Sí. Sí. Bueno, pues no sé cuándo lo comparto. Parece que se me pierde el sonido. Voy a volver a intentarlo. Ahora, ¿me escucha? ¿Me podéis confirmar? Yo te escucho un Gonzalo. poquito entrecortado, por lo menos desde acá. Sí, No sé si Kenneth tiene mejor suerte. Pues yo de momento te escucho bien. vale. ¿Y la pantalla se ve o no se ve? No vas a tener que volver a compartir. Si quieres, intento yo compartirte la presentación. La tengo abierta. Cuando comparto se me corta el micrófono, lo siento. A ver, Gonzalo, si tú tienes la presentación y la vamos Sí. pasando. Regálame un segundo. Ah, parece que ya no. ¿Es la tuya o...? No es la tuya, vale, Gonzalo. ¿Quieres que muestre el video? ¿Que abra el video? Dale al tuyo. Una pequeña introducción de 30 segundos y luego seguimos. A ver si... ¿Se ve el video? No, Se escucha el audio, pero no se ve el video. Ok, no se ve. un segundito. Si no, pasamos el vídeo y arrancamos ya con la presentación. Que quedan 15 minutos. Ahora sí. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Kenneth, también por la presentación anterior. Pues vamos a ver ahora si Gonzalo puedes compartir la pantalla de nuevo. De la startup de Good People, una empresa ya... Bueno, pues ya está. Bueno, pues a ver si ahora podemos
ponernos en marcha. Muchas gracias por la oportunidad de presentar lo que hacemos. Pues como os comentaba Kenneth anteriormente, en DoGood, que somos una empresa en Madrid y en Barcelona, lo que hacemos es que nos dedicamos a impulsar la cultura sostenible en todas las empresas. Dejo avanzar, Gonzalo. Vale. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que, pues mientras todas las grandes empresas están ganando premios mundiales en la sostenibilidad, pues cuando nos paseamos ahí en las empresas hablando con los empleados y les preguntamos, ¿sabéis lo que es un objetivo de desarrollo sostenible? ¿Sabéis lo que significa ASG o la Agenda 2030? Pues la gran mayoría de ellos no saben lo que es. Entonces ahí es donde nosotros entramos impulsamos justamente esa cultura para reducir ese gap que existe entre la importancia que le da a todo lo que es ESG a nivel de dirección y realmente lo que se vive en el día de los empleados. Si puede pasar, ahí. Y avanzamos. Entonces, la solución que tenemos en DoGood es que aportamos una plataforma, SAS, ¿vale? Una plataforma de gobierno corporativo que nos va a permitir gestionar, activar y medir el impacto de los empleados, ¿vale? Entonces, lo que trabajamos es el engagement realmente de los empleados, es la medición del impacto que van a tener a través de unos retos que les vamos a lanzar a lo largo de todo el año, y vamos a poder contribuir a mejorar su reputación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de justamente nuestra solución vamos a darle puedes avanzar, Gonzalo, le vamos a atribuir unas cuotas, ¿vale? A todos los empleados. Es decir, les vamos a dar poder de actuar. Por ejemplo, si una empresa decide su estrategia de sostenibilidad que tiene que reducir sus activos por persona de impacto. Y entonces, pues, por ejemplo, Gonzalo, Kenneth, tendríais como objetivo, pues, yo tengo que reducir mi huella carbono de 1 tonelada este año, o tengo que ahorrar 20.000 litros de agua. Entonces, así cada uno va a tener esa responsabilidad durante el año de poder cumplir con esos objetivos. Y la empresa va a poder gestionar ese impacto año tras año para ir mejorando en esas métricas. Adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Pues primero tenemos, hemos lanzado esta pequeña aplicación, ¿vale? Que es mucho más sencilla hacerla a través de un móvil que a través de una herramienta de ordenador, porque no todo el mundo no tiene acceso a un ordenador a nivel de sí, todo el mundo tiene a mano un teléfono personal, no el profesional. Entonces, la aplicación corporativa de y ahí pues, cada empleado va a tener sobre su cuota. Entonces, va a poder seguir cómo está mejorando poquito a poco, cuál va a ser su input. Por ejemplo, vamos a lanzar un reto, podría ser ahorrar el día el consumo de carne. Entonces, hacemos un reto que es del plato vegetariano que estamos comiendo, sublimos sostenido en CO2 y en agua. El impacto que tiene toda la compañía. Entonces, cuando trabajamos los 80 empleados y que todo el mundo está participando al reto, impacto muy importante. Aparte de esto, la aplicación tiene también un sistema de gamificación con puntos, con ranking, con premios, para poder motivar también a todas las personas, aunque no tengan esa fibra, digamos, de sostenibilidad o de responsabilidad social. ¿Vale? Entonces, intentamos ahí activar otros motivadores, como puede ser simplemente pues, la competición o poder lograr acceder a un premio. Puedes pasar.
Y bueno, lo importante aquí, bueno, pues ¿cómo medís todo esto? ¿No? Pues lo que hacemos es que todos los retos están vinculados siempre a, bueno, están clasificados por tipología, bueno, ya sea por energía, por agua, por kilos de reciclaje, por CO2. También van por otros intangibles, como puede ser pues el bienestar, deporte, salud. Entonces, todos los retos están así clasificados por varias categorías. Y además, corresponden siempre, los vinculamos a varios estándares de reporting, como puede ser GRI, ODS, CDP, SASB, existen muchos. Y nosotros lo que hacemos es que, como todos esos retos van vinculados a esos estándares, a la hora de hacer el reporting, que muchas grandes empresas tienen que hacer sus informes no financieros, pues le podemos trasladar esa información directamente en el framework de reporting que utiliza la empresa. Pasamos. Aquí podéis ver cómo se traduce, por ejemplo, pues un reto que hacemos sobre reciclar aceite. Que participamos en ese reto, que está vinculado al ODS número 6 y el 14, y entonces pues participamos en ese reto en la aplicación nos mide el impacto que estamos teniendo en ahorro de agua, sabemos que ese reto lo podemos vincular a varios apartados de GRI y de ODS, y esto es lo que al final plasmamos en los informes de sostenibilidad. También a nivel de control, obviamente, pues la empresa puede tener acceso a todo un dashboard, todas las métricas que quiera, para poder ver cómo están participando sus empleados, quién se conecta, cuándo, cuál es el impacto que estamos logrando, el porcentaje de cumplimiento de los objetivos, y así con nuestros equipos de Customer Success podemos avanzar durante todo el año y tener acciones correctivas para poder alcanzar realmente los objetivos que nos hemos fijado a principios de año en la estrategia de la empresa. Y como hablaba antes justamente Kenneth de la importancia de la comunicación, tenemos ahí un gráfico muy similar, ¿no? Precisamente todas las grandes empresas, este gráfico nos lo mandó Dow Jones Sustainability, que justamente nos dicen que cuando no hay noticias buenas o que hay noticias muy malas, como fue el caso justamente de Volkswagen, en términos de ESG, pues obviamente el valor de las acciones cae en picado y cuesta tiempo volver a subir. Entonces, para esto necesitamos muchos datos, mucho contenido veraz, no greenwashing, sino contenido con métricas que podemos justificar y poder comunicarlo para poder volver a subir en esos ratings y tener un impacto directo en el valor de la empresa y posicionarse como marca responsable. Entonces, es muy importante poder comunicar sobre todos los hitos que estamos consiguiendo, y en esto pues os vamos a poder ayudar. Y acabaré simplemente con pues algunos casos de éxito que tenemos en esos últimos 2 años, para que veáis que al final ese tipo de aplicación puede funcionar tanto para pequeñas empresas como para grandes multinacionales. Hoy en día pues trabajamos, por ejemplo, pues, con Siemens, BBVA o Fluidra, que nos han permitido pues lanzar la herramienta en casi 40 países, y ya hemos traducido la aplicación en 5 idiomas y seguimos avanzando. Entonces, realmente nos adaptamos a todo tipo de empresas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber compartido la pantalla, que no me estaba funcionando. Y ahora, si queréis, podemos contestar algunas preguntas. Está cortado. Estás en silencio, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Rafael y Kenneth. Yo tenía un par de preguntas que quería hacerles. Voy a partir primero por Kenneth. Son 3 preguntas, 2 para Kenneth y una para Rafael. La primera para Kenneth es si la herramienta que tú presentaste, Kenneth, cuenta con aspectos
para que permitan el desarrollo económico de la empresa para que la sostenibilidad sea económicamente rentable para esta. ¿Cómo incorpora ese concepto económico la herramienta que presentaste? Claro. Bueno, dentro de nuestro modelo, la herramienta lo que toma en cuenta son diferentes indicadores que están relacionados con cómo las empresas utilizan o cómo gestionan diferentes insumos para el desarrollo de sus productos o servicios. Entonces, en esta sección específicamente, la herramienta se enfoca en cómo la empresa podría reducir los costos de producción teniendo en cuenta una buena gestión de los insumos, es decir, cómo se podría producir más con menos o cómo se podría producir a través de reciclajes. Y también, bueno, como les comentaba anteriormente, se fija también se enfoca también la herramienta en qué elementos se podrían desarrollar para que la empresa logre desarrollar su competitividad, para que sea más atractiva en los mercados. Entonces, estos elementos contribuyen eventualmente al crecimiento económico de la empresa, porque al final lo que queremos es que se vea la sostenibilidad como un movimiento estratégico de la empresa que contribuya al crecimiento de la misma y no como un programa paralelo que pueda que no tenga ningún impacto significativo en el tema financiero empresarial. Ya, súper. Y otro tema, ¿cómo desarrollaron el modelo de sostenibilidad que nos mostraste, Kenneth? Sí, claro, el modelo se desarrolló teniendo en cuenta diferentes estándares, por ejemplo, los de SASB, que es una organización estadounidense, los del GRI, que es una organización europea, y otros diferentes elementos como los principios de inversión sostenible de las Naciones Unidas, los ODS. Entonces, todos estos elementos se tomaron en cuenta para desarrollar el modelo y también se desarrollaron algunos indicadores y parámetros propios que responden a las realidades de Latinoamérica, pues para que los resultados también sean más adaptados a nuestra realidad. Ok, súper. Rafael, y en relación a Do Good, ¿qué nivel de engagement consiguen con la herramienta? Y si tú pudieras comentarnos, bueno, algo anticipaste, ¿para qué tamaño de empresa va dirigida hoy día Do Good? ¿Solamente para empresas grandes o también, por ejemplo, las pymes pueden también participar? Vale, pues te cuento. El engagement es verdad que es un reto para todas las empresas, es bastante complicado. Todos se rascan ahí la cabeza para ver cómo poder alcanzar a todo el mundo, ¿no? Al final, al ser una aplicación móvil, como os comentaba, pues casi todo el mundo hoy en día tiene móvil a mano. Entonces, aunque nos vayamos a colectivos de operarios, gente pública, siempre un móvil a mano todo el día y pueden pasar, porque además son retos muy sencillitos que apenas en unos minutos podemos participar. Entonces, el promedio que tenemos de participación en estos 2 últimos años es alrededor del 46% de engagement en global, pero según el tipo de empresa, pues empresas que tienen muchos operarios, igual llegamos a un 35, algo así, y para empresas que son más de oficinas, pues pasamos el 60%. Son ratios mucho más elevados que otras herramientas que podemos encontrar más bien a nivel de desktop. De todas formas, siempre lo alineamos, ¿no? con los objetivos de la empresa. Y en cuanto al tipo de empresas con los cuales trabajamos, pues la verdad que nos adaptamos también, porque es verdad que solemos tener más interés con las empresas grandes que están como obligadas a hacer reporting, justamente como comentaba Kenneth, ¿no? Utilizando pues varios estándares internacionales, y que las empresas pequeñas muchas veces no tienen que hacer esos reportes. Pero en este caso hemos desarrollado también un producto especial para pymes, donde pues no viene, por ejemplo, toda esa parte del reporting que no necesitan, y así nos permiten también ofrecerles pues un producto más asequible, ¿no? para ellos. Entonces, yo diría que desde empresas de más o menos 100 personas, o sea, que ya tengan esto en mente, ¿no? de la sostenibilidad y de medir un poco el impacto, sin límites. Bueno, buenísimo, Rafael. Bueno, agradecerle a ambos por la participación hoy día en este webinar, que como les comentaba al principio, va a estar disponible a través de YouTube y a través de las redes sociales.
Y bueno, ya saben, cualquier persona que quiera tomar contacto con nosotros va a estar disponible a través de nuestro sitio web un sistema de agendamiento para que las personas que deseen contar tanto con los servicios de consultoría de guía consultores y ESG Scala, más los servicios de Do Good People, puedan solicitarnos una reunión a través de www.guia-medioconsultores.com/agenda. Ahí van a poder solicitar una reunión con el equipo nuestro y poder ahí definir cuál es la necesidad que tiene cada una de ustedes. Así que, bueno, agradecerle nuevamente a ambos. Las dos presentaciones van a estar disponibles también en PDF en la biblioteca de Guía Consultores, y bueno, cualquier duda nos consultan a través de nuestro sitio web o a través de los correos. Muchas gracias a ambos. Voy a quedar finalizada la pregunta.